formulado por el congresista Arriola Tueros en la sesión ordinaria anterior, se ha emitido de manera oportuna los oficios número 502 y 503, pidiendo información al Ministerio de Salud y E-Salud, a fin de que remitan la relación de funcionarios de la sede central y gerencias regionales en el caso del MINSA y en el caso de Salud, sobre la relación de funcionarios de la sede central y las diferentes redes asistenciales que elaboran entre enero de 2020 a diciembre del 2021. Los señores congresistas que tengan algún informe que efectuar en la presente sesión tienen el uso de la palabra. Señora Presidenta, informo que ningún congresista ha pedido el uso de la palabra. No existiendo informe alguno, pasamos a la estación de pedidos. Los señores congresistas que tengan algún pedido, se les ofrece el uso de la palabra en este momento. Señora Presidenta. Señora Presidenta. Oh, bueno, perdón. Sí, congresista Arriola. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pido que por favor solicite, en el caso de salud, cuál es el presupuesto que tiene asignado por cada red, que a su vez responde a una región, ¿no? El presupuesto no es definitivamente igual para todos, y eso está o debe estar en la medida de la población asegurada adscrita a cada región. Entonces el pedido que le hago es que puedan oficiar de salud para que puedan informar a la comisión cuál es el presupuesto asignado desde el año 2020, ¿no?, a la fecha, por cada red, que a su vez responde a cada región en forma individual. Gracias. Se ha tomado nota del pedido, congresista Arriola. ¿Algún otro pedido de algún congresista más, por favor? Señora Presidenta, quisiéramos informar que por medio del chat, la congresista Julón ha pedido que se le tome en consideración su asistencia. Se le considera su asistencia, congresista Julón. Así mismo informamos que en el sistema está conectado el congresista Mori. Correcto. No habiendo más pedidos, se va a la estación orden del día. Primer punto de la agenda. Señores congresistas, se invitó al señor Alberto Carlos Arteaga Solano, gerente regional de control de Lima Metropolitana, funcionario de la Contraloría General de la República, quien informará sobre la existencia o no de presuntas irregularidades en la adquisición y distribución de las canastas básicas familiares por los gobiernos locales de Lima Sur, dando cumplimiento de esta forma a una de las materias de investigación consignadas en la moción número 19, fusionada con la moción de orden del día número 7. Bienvenido, señor Alberto Carlos Arteaga Solano, a esta comisión investigadora y gracias por acudir a nuestra convocatoria. El señor secretario técnico dará lectura sobre los puntos de materia de la presente exposición. Señor secretario técnico, de lectura de las preguntas formuladas. Con su permiso, señora Presidenta, las preguntas formuladas son las siguientes. A. Presuntas irregularidades que se habrían cometido en la adquisición y distribución de las canastas básicas familiares por los gobiernos locales, así conforme sobre las presuntas irregularidades, inconductas funcionales, deficiencias de gestión por parte de funcionarios públicos en las adquisiciones de compras y gastos realizados con el fin de atender a personas en situación de vulnerabilidad y para prevenir y enfrentar el contagio y los fallecimientos ocasionados por el virus COVID-19 en las municipalidades distritales de Lima Sur, Chorrillos, Pachacamac, Pucusana, San Juan de Miraflores, San Bartolo, Punta Hermosa, Punta Negra, Lurín, Santa María del Mar, Villa El Salvador, Villa María del Triunfo. Punto B. Presuntas irregularidades en la contratación de 28 hoteles exclusivos de Lima por parte del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, por huéspedes peruanos existentes por un monto de 402.000 soles.
Señor Alberto Carlos Arteaga Solano, gerente regional de control de Lima Metropolitana, funcionario de la Contraloría General de la República. Tiene usted el uso de la palabra para exponer todos los temas que le han sido requeridos como interrogantes en la invitación que le hizo llegar la comisión investigadora. Buenas tardes, señora presidenta. Buenas tardes, señores congresistas de esta comisión. Traigo los saludos del señor Contralor General de la República, Nelson Chak, quien me ha autorizado, y así también al señor Luis Flores Rivas para venir a rendir cuentas respecto a lo que han consultado. Hemos preparado una presentación, no sé si las podrían poner, por favor, para que se pueda... Sí, claro que sí. Se puede. Y está compartido, ¿no? Doctor, ¿puedo autorizar para que se pueda? Ya está. Genial. Ok. Bueno, permítanos, por favor, hacerles esta presentación. Tenemos los antecedentes, el control integral a la emergencia sanitaria en el marco del COVID-19 y los servicios de control ejecutados. Vamos a abordar inicialmente la primera pregunta del oficio que envió la comisión, ¿no? Y es importante entender el contexto en el cual se desarrolló el trabajo de la Contraloría en esos años, ¿no? Desde el inicio de la emergencia sanitaria, el inicio del aislamiento obligatorio y efectivamente la autorización de la adquisición y distribución de canastas. Esto fue con el decreto de urgencia 033 del año 20 de marzo. Y el 6 de abril, la autorización a la Contraloría para acompañar con el control simultáneo que corresponde a esas adquisiciones y distribución de canastas, evidentemente con las transferencias presupuestales correspondientes. Y el 8 de abril se le autorizó a los auditores de la Contraloría poder transitar, el libre tránsito, ¿no? Que evidentemente en esa época era un poco complicado. Este es un contexto que queríamos dejar claro para poder entender un poco el trabajo que se realizó y poder ver también los principales servicios de control ejecutados que respondan a la pregunta correspondiente. Luego de ello, la Contraloría implementó un aplicativo web Transparencia en el marco de la emergencia sanitaria. Esto permitió que los gobiernos locales puedan registrar datos de las canastas básicas familiares, proveedores, facturas y principalmente la lista de beneficiarios que estaban en estado de vulnerabilidad. Entonces, esto fue importante porque de alguna manera teníamos los insumos para poder hacer el trabajo de control que requería ese entonces. No olvidemos que también en ese contexto la Contraloría también sufrió bajas, contagios, recontagios. Se cerraron algunos órganos de control institucional, sin embargo, continuamos haciendo el trabajo. Este aplicativo web inicialmente fue destinado para revisar las adquisiciones y la distribución de los bienes de primera necesidad, pero ya posteriormente se amplió el espectro de este aplicativo web hacia equipos e insumos médicos, subsidios, vacunas, todo lo relacionado y lo que Contraloría en el marco de sus competencias tuvo que realizar. Aquí voy a presentar primero un resumen de los servicios de control ejecutados, principalmente en Lima Metropolitana, que es el ámbito que me compete. Tenemos 196 informes emitidos durante el periodo de emergencia del año 2020, divididos en dos tipos de servicio, el simultáneo y el posterior. Y dentro del control simultáneo tenemos visita de control, orientación de oficio, control concurrente y dentro de la modalidad servicio de control específico y acción de oficio posterior para lo que se refiere al control posterior. Eso es un poco los datos, ¿no? Y aquí me permito explicarles un poco al respecto. Lo que hicimos inicialmente con el control simultáneo, como habíamos visto en los antecedentes a la normativa, acompañamos
a los gobiernos locales para que se lleve a cabo tanto la distribución, la adquisición y se puedan evitar las inconductas funcionales. En ese marco del acompañamiento simultáneo, identificamos situaciones adversas que podrían poner en telejuicio, podría generarse alguna conducta funcional en ese momento. La entidad tenía la potestad de acoger esa situación adversa y levantarla, o en todo caso no. Y ahí y hago este preámbulo porque vamos a ir entrando a los casos para poder entender los informes que vamos a explicar. Si el control simultáneo no era levantada, no eran corregidas estas situaciones adversas, esto podía generar un control específico posterior. Esto permite ya identificar responsabilidades de tipo administrativo, de tipo civil, de tipo penal, tal cual está enmarcado en nuestras normas generales de control gubernamental. Ahora sí, permítame por favor entrar un poco a la pregunta, ¿no? En el tema de estos 11 distritos de Lima Sur. Adicionalmente también no he traído los 196 informes porque a partir de la entrada en vigencia de la Ley de Modernización de la Contraloría, todos los informes están publicados. Si usted lo considera, señora presidenta, podríamos alcanzarle el link o el drive para que usted pueda tener toda la información de estos 196 informes. Vale resaltar aquí, por ejemplo, en la municipalidad de Pachacamac, realizamos un control de oficio y las situaciones adversas que identificamos pues eran que la municipalidad no contaba con un registro sanitario de alimentos, no contaba con una fecha de vencimiento. Y esto generaba un riesgo de inocuidad, un riesgo de salud en la población beneficiaria, ¿no? Al igual que también los alimentos eran almacenados en ambientes que no tenían las condiciones sanitarias correspondientes. Esas son las situaciones adversas que se identificaron en este informe de control simultáneo y que, como pueden ver en el lado derecho, en el estado. No, Pachacamac, el cono sur que está más allá del Urín. Sí. Efectivamente, cuando fuimos a hacer este informe de control, ese control simultáneo, y ahí le alcanzaremos el detalle del informe, identificamos como situación adversa que se venían almacenando los productos para las canastas familiares en ambientes que presentaban algunas deficiencias higiénico-sanitarias. Evidentemente, como pueden observar del lado derecho de los cuadros, el estado de implementación es que la municipalidad procedió a corregir esa situación adversa, ¿no? En San Juan de Miraflores también hicimos un control concurrente, que es parte del control simultáneo, e identificamos la situación adversa de que la municipalidad, los víveres que eran recepcionados por la municipalidad no cumplirían con las especificaciones técnicas. Esta presentación se la vamos a dejar, señora presidenta, para que también pueda tomarse como un input y adicionalmente, como habíamos dicho, si desean el informe, el detalle de los informes, más allá de que está publicada, se los haremos llegar a la comisión. También fue implementada, corregida, esta situación adversa en San Juan de Miraflores. En Punta Hermosa hicimos también un control simultáneo, igualmente a la adquisición y distribución de canastas básicas familiares en el marco de la emergencia. Y la situación adversa que identificamos fue que la entidad no había registrado la información de las contrataciones y beneficiarios de la canasta básica en el aplicativo informático que les estaba comentando de transparencia que implementó la Contraloría para poder realizar este trabajo, ¿no? Evidentemente había un riesgo, pues, ¿no? Sobre el uso de los fondos públicos y el control social por parte de la ciudadanía también. Esa situación adversa fue corregida también, como le estamos mostrando, ¿no? ¿Y cómo comprobamos ello? Porque la entidad tiene que presentar evidencias fehacientes que han levantado esta situación adversa para que en el seguimiento que hacemos a través de los órganos de control que tenemos en la Contraloría y en este caso de Lima Metropolitana podamos corregir y ponerle el estado de implementación corregida, ¿no? En Punta Negra también se realizó un control simultáneo y la modalidad fue orientación de oficio. La situación adversa es que no se había registrado la información de contrataciones y beneficiarios de la canasta básica familiar en el aplicativo, nuevamente, ¿no? Como vemos, es un común denominador, ¿no? Hemos visto
por poner en contexto a nivel nacional, riesgo de que las canastas básicas podrían ser entregadas a familias que no correspondían a situaciones de vulnerabilidad o que de pronto no las recibían oportunamente. Hemos visto, por ejemplo, aquí en estos casos, lo que hemos identificado como situación adversa, que no habían condiciones en los almacenes que los víveres estaban precisamente almacenados, ¿no? Por ejemplo, en Lurín, aquí también en Lurín. Pero Punta Negra lo corrigió. Sí, también corrigió. Sí, señora presidenta. En cuanto a lo que le había mencionado, Punta Negra sí corrigió lo que. En el distrito de Lurín se llevó a cabo una visita de control en julio del 2020 para ver precisamente la distribución de canastas básicas familiares, y lo que se identificó fue que la municipalidad no había realizado una correcta identificación y priorización de los beneficiarios, e incluyó a 21 funcionarios y servidores públicos que no son trabajadores independientes y que no tendrían la condición de vulnerabilidad. Y precisamente ahí jugó un papel muy importante este aplicativo, porque este aplicativo obligaba a los gobiernos locales a registrar a un funcionario que era el responsable de cargar la información. Y aquí pudimos detectar, por ejemplo, esto para que se pudiera corregir. Y evidentemente tuvo que ser corregido. Entonces, esto fue en Lurín. Luego pasamos a Villa El Salvador. Estoy pasando rápidamente los servicios de control que se hicieron para no entrar en detalles importantes. En el control simultáneo de Villa El Salvador también se identificó una situación adversa y no se había cumplido con registrar y publicar en el sistema electrónico de adquisiciones en el SEA. Hace dentro del directo de las canastas básicas. Y también que se... Pasamos al distrito de Villa María del Triunfo, y la situación adversa que se identificó fue que el personal no autorizado retiró productos de la canasta básica familiar, ¿no? Y aquí observamos que hay un estado de implementación no corregido. Pero sí, hasta el día de hoy no corregido. Ahora, también es válido en este momento recalcar a usted, señora presidenta, y a los señores congresistas, que este estado de implementación no corregido podría dar lugar a que la Contraloría realice control posterior. Evidentemente, como también les había mencionado, la capacidad operativa que tenemos también nos gustaría verlo todo, pero lamentablemente tenemos restricciones de índole también en ese sentido, ¿no? Sin embargo, sí es bueno mencionar que hasta el momento esta situación adversa no ha sido corregida por la Municipalidad de Villa María del Triunfo. Bueno, a mí me consta eso sí, porque en ese momento yo fui una de las que estuvimos ahí y no coincidían algunos productos que nos habían puesto en esas bolsas. Habían productos inclusive del ejército, de comedores, que no entiendo, porque supuestamente les habían dado un dinero a cada municipalidad para que compraran los productos, y a la hora, en esa bolsa pues te venían productos que decían no prohibida su venta, o sea, eran donaciones que estaban metidos, y lamentablemente si tú sacabas la cuenta por bolsa era un aproximado, sacando pluma, era 30 por bolsa. Y lamentablemente si sacas 30 por bolsa, multiplicas, es bastante. Y ahora, bueno, no sabíamos realmente pues a qué se debía que habían cambiado esos víveres, pero usted me dice pues que presuntamente personal no autorizado retiró productos y puso pues productos, o por decirlo así, no se llegaron a comprar lo que tenía que comprarse, porque es lo más evidente, no se llegó a comprar, tenías donaciones, lo repasaste y al final el dinero das a entender como que te hubieras quedado con ese monto que tenías que comprar la cantidad, porque me acuerdo que tenía cada valor de bolsa o de canasta familiar tenía que tener un monto, no me acuerdo muy bien el monto, pero me acuerdo que por cada bolsa hubo bastantes denuncias de que faltaba 30 soles mínimo. Entonces, hasta el día de hoy usted me dice que Villa María del Triunfo no. Así es, la información la hemos validado con nuestros jefes de órganos de control que hacen el seguimiento respectivo en las entidades que tenemos, donde tenemos OSI, y esto no ha sido corregido hasta el momento, ¿no? Esto, como le digo, el siguiente paso, la misión, es encargarle al órgano de control
que pueda revisar y pueda analizar la posibilidad de hacer un servicio de control posterior, ese servicio de control que ya identifica responsabilidades, ¿no? ¿Y eso en cuánto tiempo más o menos se tendría que realizar o cuándo se tendría que hacer? Lo que pasa, señor presidente, es que cada órgano de control tiene un plan anual de control y establece una priorización en función a todas las entidades, proyectos y necesidades y demanda de control. Y la capacidad operativa que quisiéramos tener los órganos de control todavía no es la óptima. Estamos trabajando precisamente en eso y eso tiene mucho que ver con la incorporación de los órganos de control a la Contraloría, ¿no? Por eso la Contraloría está trabajando en tratar de poblar, fortalecer la capacidad operativa de modo tal que... ¿no? Pero de hecho empezamos bien. Muchas gracias. Okay. Digamos, Santa María del Mar. Aquí es un caso peculiar porque en Santa María del Mar nosotros no tenemos un órgano de control institucional. Sin embargo, hemos encargado al OSI de la Municipalidad Metropolitana de Lima que pueda también hacer esta itinerancia de control que le llamamos, ¿no? Aquí, por ejemplo, hay una situación particular porque hay una orientación de oficio que se llevó a cabo también a la adquisición y distribución de canastas básicas familiares y la situación adversa que se identificó era que la entidad no había registrado la información de las contrataciones y beneficiarios de esa canasta básica en el aplicativo Transparencia de la Gestión Pública que implementó la Contraloría, ¿no? Eso tampoco ha sido corregido, ¿sí? Y finalmente, el distrito de Pucusana también se realizó una visita de control y la situación adversa que identificamos es que no se había registrado la información en el portal de transparencia. Esos tres últimos no había sido corregido. Al inicio, cuando empezamos a pasar los casos, pudimos ver que sí habían sido corregidos en algunas municipalidades distritales, pero en estas tres últimas, como muestra el detalle, no ha sido corregido, ¿no? O sea, Villa María, Santa María del Mar y Pucusana hasta el momento no han sido corregidas la lista de transparencia que debería estar en el portal de transparencia, la lista de beneficiarios. Si no ha sido corregida la situación adversa que identificamos en cada uno de los informes, ¿no? En los dos últimos estábamos hablando del registro en el aplicativo y en el tema de Villa María del Triunfo hablábamos del personal no autorizado que retiró productos de la canasta básica familiar, ¿no? Correcto. Esos son los principales servicios de control que hemos podido encontrar en relación a la adquisición y distribución de la canasta básica familiar, ¿no? Y ahora, permítame, por favor, dejar en el uso de la palabra a Luis Flores Rivas, subgerente de la Subgerencia de Control del Sector Productivo y Trabajo. Gracias. Señora Presidenta, muy buenas tardes. Señores congresistas, señores asesores, buenas tardes. En lo que respecta al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, nosotros en el año 2021, exactamente el 11 de agosto, emitimos el informe de Servicio de Control Específico 17-2021, a través del cual se identificó un perjuicio económico aproximado de 402.000 soles. Y como bien ustedes lo han señalado y está consignado en el informe, funcionarios de la Dirección General de Políticas de Desarrollo y Turístico de este ministerio otorgaron conformidad a 28 empresas del servicio hotelero por un servicio que no fueron prestados, ¿no? De acuerdo al reporte que se emitieron, habrían sido o registraron a 153 ciudadanos, de los cuales correspondían 151 peruanos y 2 extranjeros. Sin embargo, como producto de los procedimientos de auditoría aplicados, se obtuvo información del Ministerio de Relaciones Exteriores, así como de la Superintendencia Nacional de Migraciones, a través del cual se estableció que estas 153 personas no ingresaron al territorio peruano. Producto de ello, hemos identificado las responsabilidades administrativas civiles en 7 funcionarios justamente de este Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, ¿no? Como parte del seguimiento de la implementación de estas recomendaciones, hemos tomado conocimiento que el proceso de determinación de responsabilidades todavía se encuentra en proceso, y en lo que corresponde al proceso civil, están todavía en un tema de acciones orientadas a implementar la recomendación.
Eso es un poco, en resumen, lo que hemos revelado en este informe de servicio de control específico, ¿no? Obviamente hay un marco normativo que regula determinadas exigencias, como la Ley de Contrataciones del Estado o la misma directiva interna del Ministerio, que obliga y exige la verificación de la prestación del servicio para que se puedan emitir las conformidades por el servicio prestado, ¿no? Situación que en este caso específico no llegó a realizarse. O sea, mi pregunta es, me dice que de los 153 ciudadanos, 151 eran peruanos, nunca ingresaron a territorio peruano, pero sin embargo nos endeudamos con 400.000 soles de algo que no estuvo acá en Perú. Sí, como usted bien lo ha resumido, en el informe de control hemos revelado esta situación. Existe pago a 28 empresas hoteleras por supuestamente haber otorgado alojamiento, alimentación diaria a 153 ciudadanos. De acuerdo a la evidencia que hemos obtenido de la Superintendencia Nacional de Migraciones, así como del Ministerio de Relaciones Exteriores, estas 153 personas no registran ingreso al territorio nacional. Y una pregunta, las empresas hoteleras, los nombres de las empresas hoteleras, porque supuestamente ellos tenían que haber hecho un descargo. Entonces, si yo contrato a un personal, ellos tuvieron que haber hecho un descargo de las personas que hospedaron. ¿Ellas brindaron relación o solamente facturaron nada más? Eso establecido, el Ministerio de Relaciones Exteriores es la encargada de identificar a esas personas que en aquel momento o instantes regresaban al país, así como de los extranjeros que tenían residencia en nuestro territorio. En función de ello y al procedimiento de selección que realizó el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo respecto a las empresas hoteleras, se le asignaban el alojamiento o el hospedaje de alimentación en estos determinados lugares, ¿no? Se entiende porque así lo establece la directiva interna, existía o existe un procedimiento de rendición sobre la base del cual los funcionarios, servidores encargados de este proceso debieron haber verificado que el servicio se haya prestado antes de que procedan a emitir el informe técnico con la conformidad del servicio y pueda procederse al pago respectivo. O sea, en castellano, para traducirlo, me está diciendo que estas 28 empresas hoteleras cobraron un dinero por una prestación que nunca hicieron, dando a entender que han estado coludidos con estos 7 personas que están denunciadas ahora. O sea, han dado servicio a personas fantasmas, pero igual cobraron. O sea, prácticamente con lo que yo entiendo es que han estado coludidos estas 28 empresas hoteleras con estas 7 personas que están denunciadas, porque obviamente han tenido que haber girado una factura para hacer un cobro. Y esos detalles, como le digo, están revelados en el informe, ¿no? Ya, ¿y estas empresas hoteleras también están entrando a ser denunciadas? El análisis que se ha realizado vemos que en las está realizando, estará citando a estas empresas con el fin de tener armar la estrategia para poder identificar la responsabilidad de terceros, ¿no? En los documentos que usted tiene, que me puede hacer llegar, están los nombres de las empresas. Perfecto. Para tener claro, usted me dijo que la Procuraduría de la Contraloría ya inició alguna acción legal. No, es la Procuraduría Pública del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Ya, ellos ya son los que han iniciado la acción legal entre los funcionarios y las empresas beneficiarias. Sí. Perfecto. ¿Algún congresista que desee hacer una pregunta a los invitados? Señora Presidenta, ningún señor congresista ha pedido el uso de la palabra. Bueno, al no haber más preguntas, muchas gracias, señores Alberto Carlos Arteaga Solano, por su importante exposición. La información brindada en esta sesión es de suma importancia para los fines de la investigación de nuestra comisión. Lo invitamos a retirarse de la sala de sesiones cuando usted lo estime pertinente. Suspendemos la sesión por breves momentos. Buenas tardes, hasta luego. Buenas tardes y muchas gracias.
asesor 3, nivel ejecutivo de la Presidencia Ejecutiva de Salud y de ex ministro de Salud sobre los hechos de materia de investigación, siendo importante recabar su testimonio toda vez que durante el tiempo de la pandemia ocasionada por el virus COVID-19, el invitado ha ejercido cargos importantes en e-Salud y el MINSA. Es preciso destacar que nuestro invitado el 14 de febrero del año 2020 fue designado gerente central nivel ejecutivo 2 de la Gerencia Central de Operaciones con resolución de Presidencia Ejecutiva número 155-PE-E-Salud-2020. Luego, con fecha 22 de junio del 2020, con resolución de Presidencia Ejecutiva número 412-PE-E-Salud, se da por concluida el anterior cargo y se le designa en el cargo de confianza de asesor 3, nivel ejecutivo 3 de la Presidencia Ejecutiva de Salud. Después, el 13 de febrero del 2021, por resolución suprema número 015-2021-PCM, se le nombró ministro de Salud, cargo que ejerció hasta el 28 de julio del 2021 durante el gobierno del presidente Francisco Sagasti. Bienvenido, señor doctor Óscar Ugarte Ubillús, a esta comisión investigadora y gracias por acudir a nuestra convocatoria. Muchas gracias. Antes de iniciar su intervención, vamos a cumplir con las formalidades previas para proceder a tomarle el juramento respectivo. Siendo las 4:01 del viernes 27 de mayo del año 2022, le vamos a preguntar a nuestro invitado lo siguiente. Señor doctor Óscar Ugarte Ubillús, ¿me indican que usted está acompañado de un abogado? No. Perfecto. Dejamos constancia de que el invitado ha decidido no venir con abogado. Señor Óscar Ugarte Ubillús, me indican que usted es agnóstico, ¿correcto? A los señores presentes en la sala de sesiones los invito a ponerse de pie para hacer la juramentación respectiva al señor invitado. Señor Óscar Ugarte Ubillús, ¿jura decir la verdad en sus declaraciones y respuestas que brinde esta comisión investigadora? Sí. Muchas gracias, señor Ugarte. Pueden tomar asiento. Señor Óscar Ugarte Ubillús, ¿puede indicarnos el número de su DNI, su dirección domiciliaria, el domicilio procesal, su teléfono móvil y su correo electrónico? Mi documento de identidad es el 098-65-747. Mi dirección actual, y pido que tomen nota porque me he mudado recientemente, no es a la cual me citaron, es la avenida San Borja Norte, 1603, departamento 501, en el distrito de San Borja. Gracias, señor Ugarte. También el correo, perdón, ¿no? Su correo, por favor. Mi correo electrónico es el ougarteu@gmail.com y mi teléfono personal es el 9966-80021. Gracias, señor Ugarte. Señor doctor Óscar Ugarte Ubillús, el señor secretario técnico dará lectura sobre los puntos materia de la presente declaración. Señor secretario técnico, de lectura de las preguntas formuladas. Señora presidenta, con su permiso vamos a proceder a dar lectura de los puntos a tratar. A. ¿Podría usted señalar si durante el tiempo que ejerció el cargo de gerente de operaciones de salud en la gestión de la presidenta ejecutiva de la señora Fiorella Molinelli Ristondo, tomó conocimiento de alguna irregularidad y o acto de corrupción que se cometió en las diferentes contrataciones y adquisiciones de bienes, servicios, medicamentos, contratación de personal realizados por el Seguro Social de Salud en los tiempos de pandemia? De ser cierto, de acuerdo a sus funciones, ¿qué decisiones aconsejó adoptar
y o ejecutar a la presidencia ejecutiva de ese entonces o a cualquier órgano de control de la entidad. B. Tomó conocimiento sobre las presuntas irregularidades que habrían cometido funcionarios de salud en la adquisición de 6 equipos de tomografía básica de emergencia para el diagnóstico y tratamiento del nuevo coronavirus COVID-19 en plena pandemia. Según el informe de control número 107-2-2021-2-0251-SCE, por la suma de 13.380.000 soles. Punto C. Tomó conocimiento sobre las presuntas irregularidades que se habrían detectado en la adquisición de los lentes de protección contra salpicaduras para establecimientos de salud, compra que se ejecutó mediante la contratación directa número 342-2020, eSalud/CABE-1. Punto D. Fue informado de las presuntas irregularidades que se habrían detectado en la adquisición de 1.174.800 kits de detención rápida de COVID-19 por un valor de 41 millones de soles del periodo 1 de junio al 30 de septiembre del 2020, que se efectuó mediante contratación directa número 170-2020-eSalud/CABE-1, según informe de Contraloría número 278-2020-0251-SCE. Punto D. Conoció la noticia de las presuntas irregularidades que habían incurrido varios funcionarios de salud en la ejecución de 7 compras directas de pruebas rápidas con favoritismo de la empresa Ionia Technology por un monto de 55 millones de soles. Punto F. Se enteró de las presuntas irregularidades que se habría cometido en la adquisición de los medicamentos para el llamado kit médico en marzo del 2020 por parte de Salud al proveedor distribuidora Droguería Sagitario S.R.L., que contenían acitromicina, ivermectina y hidroxicloroquina como guía oficial del tratamiento contra la pandemia, los que se distribuyeron en distintas regiones del país hasta que en el mes de octubre del 2020 fueron retirados por el Ministerio de Salud, adquisición que contravenía las recomendaciones que efectuó en sus reportes el Grupo Científico de Salud, encargado de revisar el uso de productos farmacéuticos que recomendaban no adquirir esos medicamentos. Punto G. Conoció de las presuntas irregularidades en la adquisición de 469 equipos biomédicos y complementarios para la implementación del Centro de Atención y Aislamiento Temporal Vía Panamericana eSalud. Punto H. ¿Podría indicarnos cuáles fueron las nuevas políticas diseñadas por el Ministerio de Salud a su cargo desde el 13 de febrero de 2020 hasta el 28 de julio de 2021 para combatir la pandemia ocasionada por el virus COVID-19? Punto I. ¿Puede indicarnos las consideraciones por las cuales durante la primera y segunda ola de la pandemia ocasionada por el virus COVID-19, donde usted ejerció cargos tanto en Salud como gerente central de operaciones y luego ministro de Salud en el Poder Ejecutivo, no se cubrió de manera oportuna y eficiente la creciente oferta de oxígeno medicinal? ¿Existen algunas razones técnicas que expliquen la escasez y el monopolio que se hizo evidente? Punto J. Conoció sobre las presuntas irregularidades en la organización de los Centros de Atención y Aislamiento Temporal CAT 2021 por el pago del servicio de alquiler de la estructura metálica por la suma de 101.335.004,56 soles en las redes asistenciales de Arequipa, Huánuco, Tumbes y Loreto. Señor Óscar Ugarte Villús, tiene el uso de la palabra para exponer todos los temas que le han sido requeridos como interrogantes en la invitación que le hizo llegar la comisión investigadora. Puede usted responder. Con mucho gusto, señora presidenta. Con relación a la primera pregunta, referida a si tomé conocimiento de alguna irregularidad y o acto de corrupción en ese periodo,
debo decirle que no tomé conocimiento en ningún momento de esas irregularidades. Sobre la pregunta segunda, si tomé conocimiento sobre irregularidades en la adquisición de 6 equipos de tomografía, igualmente no tomé conocimiento. Y preciso que la Gerencia Central de Operaciones a mi cargo no tiene funciones de adquisiciones de equipos o medicamentos, no es su función. Por lo tanto, no recibimos información al respecto. Con relación al tercer punto, sobre presuntas irregularidades en la adquisición de los lentes de protección contra salpicaduras, ahí sí he sido informado con posterioridad, porque tanto el organismo, ¿cómo se llama? Control de la Seguridad Social, el OSI, me inquirió posteriormente información al respecto. Y yo he aclarado en su momento ante ese organismo, y aunque después he recibido también una citación por parte de la Fiscalía sobre el mismo tema, lo que yo he explicado es que la Gerencia Central de Operaciones tuvo participación en canalizar la demanda de los diferentes redes asistenciales, es decir, de las unidades operativas, ¿no? Los hospitales, policlínicos, etcétera, a nivel nacional, para presentarle a la Gerencia General la solicitud de ese requerimiento, en el marco de los decretos de urgencia que fueron dados para ese fin al inicio de la pandemia. Pero, como ya he explicado, la Gerencia Central de Operaciones no ha tenido ninguna participación en los procesos de adquisiciones ni situaciones posteriores a ese proceso. Sobre la cuarta pregunta, si he tenido información sobre presuntas irregularidades en la adquisición de 1.174.000 kits de detección rápida, no hemos sido informados, personalmente no he tomado conocimiento. Sobre la quinta pregunta, si conocí la noticia de las presuntas irregularidades que habrían incurrido varios funcionarios de salud en la ejecución de 7 compras de pruebas rápidas, tampoco, no he tenido conocimiento al respecto. Sobre la sexta pregunta, si me enteré de las presuntas irregularidades que se habrían cometido en la adquisición de medicamentos para el llamado kit médico, por parte de la adquisición a la distribuidora Droguería Sagitario, no, señora Presidente, no me he enterado alrededor de eso. Sobre la séptima pregunta, si conocí de las presuntas irregularidades en la adquisición de 469 equipos biomédicos para la implementación del Centro de Atención y Aislamiento Temporal a Vía Panamericana, no, tampoco, porque, como ya he dicho, esas adquisiciones las hacían otros organismos dentro de salud, de acuerdo a su reglamento de organización y funciones. Sobre la octava pregunta, ¿puede indicarnos cuáles fueron las nuevas políticas diseñadas por el Ministerio de Salud a mi cargo desde el 13 de febrero del 2021 hasta el 28 de julio del mismo año para combatir la pandemia? Sobre esto, sí, por supuesto, puedo informar. La primera de estas estrategias que se implementaron fue la estrategia de vacunación. Como se sabe, hasta ese momento el Perú no disponía de vacunas ni se había iniciado la vacunación. Es con el gobierno de transición que presidió el presidente Sagasti que se hicieron las primeras compras y se inició el proceso de vacunación. A mí me correspondió, porque como consta en el documento, yo ingresé el 13 de febrero
que es justo cuando estaban llegando los primeros lotes de vacunas, y a partir de ahí tuve esa responsabilidad. Lo que hicimos en un trabajo coordinado en la alta dirección de gobierno, es decir, con la presidencia de gobierno, con la presidencia del Consejo de Ministros, con la Cancillería y el Ministerio de Economía y Finanzas, incluyendo por supuesto el Ministerio de Salud, es organizar las compras que permitieron en ese periodo y hasta el 28 de julio hacer contratos por 98 millones de dosis, que era una cantidad suficiente para cubrir las necesidades que en ese momento se consideraban, teniendo en cuenta que la población objetivo, incluyendo chicos de 12 años hasta adultos mayores, era 28 millones y medio, y se consideraba que 2 dosis iban a ser suficientes, se requería 57 millones. Pero en condiciones de un mercado inestable, como era en ese momento, se hizo contratos por más, que luego la situación ha demostrado que fue cierto, porque algunos de esos contratos no se han ejecutado hasta la actualidad, por razones propias de los proveedores, como es el caso, por ejemplo, de la vacuna Gamaleya, la vacuna rusa, porque de esos 98 millones, 20 millones correspondían a la suscripción de ese contrato, pero que por razones de ellos hasta el momento no se ha ejecutado, y algunos otros, pero eso que ha servido para el siguiente gobierno, el del presidente Castillo a partir del 28 de julio, es lo que ha permitido cubrir no solo con 2 dosis a toda la población, sino iniciar el proceso de vacunación de refuerzo tercera dosis. Entonces, una acción ha sido vacunación. Lo segundo, y que fue, digamos, vinculado a ese tema, pero fue algo que nos tocó asumir, fue esto que los medios han denominado el vacunagate. Es decir, nosotros descubrimos la vacunación irregular que se produjo, la investigamos y iniciamos los procesos de sanción. Todo lo que conoce la ciudadanía fue producto de ese trabajo de investigación, y además incidir, porque eso es de público conocimiento y con toda seguridad la comisión lo conoce bien. Un tema, sin embargo, crítico que asumimos también con mucha decisión fue superar lo que era hasta ese momento un déficit de oxígeno a nivel nacional. En enero, es decir, un mes antes de que yo ingresase como ministro, el déficit entre las necesidades de consumo de oxígeno por parte de la población y las adquisiciones, que gran parte eran inicialmente con este grupo de empresas que proveían hasta antes de la pandemia el oxígeno, de 110 millones, 110 toneladas diarias era el déficit, 110 toneladas de oxígeno diarias era. Pero ahí estaba iniciándose recién la segunda ola. En los meses de febrero y marzo, que la segunda ola se expandió, ese déficit pasó de 110 toneladas diarias a 150 toneladas diarias. Por lo tanto, nuestra principal dedicación fue cubrir ese déficit, para lo cual se hizo varias acciones. La primera, importación de oxígeno de países vecinos. Paralelo a eso, se recepcionó donaciones, principalmente por la organización que se denominó Respira Perú, impulsada por la Iglesia Católica con la empresa privada, y que donó plantas de oxígeno a diversos hospitales. Pero además ha habido un proceso de compra de plantas de oxígeno. Valga la pena precisar que hasta el inicio de la pandemia solo habían 8 a 9 plantas de oxígeno
en los hospitales del país, sean públicos o privados. Y durante la primera ola, o sea, desde marzo hasta finales del 2020, se logró adquirir por parte del Ministerio, gobiernos regionales, locales, un total de 70 plantas de oxígeno. Pero aún así teníamos ese déficit que he mencionado en enero de 110 toneladas. Por lo tanto, seguimos comprando y hasta el mes de julio se hicieron compras hasta por 400 toneladas, es decir, aparte de las 70 que ya habían. Parte de eso fue un contrato que se hizo todavía en el periodo del presidente Vizcarra con la Universidad Católica. A nosotros nos tocó enfrentar la situación de incumplimiento por parte de la universidad y tuvimos que hacer una suspensión del contrato. Fuimos a un proceso de conciliación donde ellos se comprometieron, la universidad, de las 47 plantas que se habían comprometido proveer, solo un poco más de 20, o sea, menos de la mitad. Las demás tuvimos que hacer compras a través del programa Legado, que es el programa dependiendo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que se encargó de hacer los procesos de compra, por ejemplo, para los panamericanos en el marco de gobierno a gobierno, en ese momento fue el gobierno del Reino Unido. Entonces, proceso de compras de plantas de oxígeno ha permitido que hasta julio tengamos más de 400 plantas. Las últimas llegaron ya entre agosto y septiembre, y algunas incluso el presidente Castillo las ha inaugurado después. Entonces, proveer oxígeno permitió que a partir de abril se empiece a reducir ese déficit tan importante. En mayo ya solo el déficit era de 40, 50 toneladas y a partir de junio superávit. Ese superávit se mantiene hasta la actualidad. O sea, y el país tiene una capacidad de producción de oxígeno, sobre todo el sector público, dígase Ministerio de Salud, gobiernos regionales, gobiernos locales, e-salud, que le permitiría no depender del nivel de compras que se tenía antes. Y por lo tanto hay una capacidad de producción que como en la parte final de gobierno, con el presidente Sagasti, se aprobó un decreto supremo que plantea un plan de mantenimiento y ejecución de esas plantas para evitar lo que puede suceder, si es que no se asumen, que se vayan malogrando y se pierda esa capacidad de producción. Por lo tanto, el país tiene ahora una capacidad muy importante, y es nuestro deseo que eso se maneje adecuadamente. Además, hemos asumido el tema de las camas UCI, que también estaban en déficit, y nosotros llegamos al mes de julio con 2.500 camas UCI, que también permitió cubrir las necesidades, y como se sabe, hoy hay superávit de camas UCI, claro, a un nivel ya de menor demanda, tanto después de la segunda ola como durante la tercera ola. Hay otros aspectos, pero sería largo enumerar, pero estos son los aspectos principales que han permitido que el país esté en mejores condiciones para enfrentar la pandemia. Y con relación al punto 9, que es específicamente sobre el tema del oxígeno, es lo que ya he mencionado, y que lo resumo en tanto al inicio como gerente central de operaciones, fue interés nuestro adquirir plantas de oxígeno, pero ahí estaba iniciándose el proceso. Valga la pena, señora presidenta, precisar que si bien yo he estado como gerente central de operaciones desde
el 14 de febrero del 2020 hasta mediados de junio, en la última parte de ese periodo, yo estuve de licencia. Primero, porque fui destacado a Loreto. Estuve en Loreto aproximadamente 2 semanas y delegué las funciones en otro funcionario, las funciones de la Gerencia Central de Operaciones, y luego lamentablemente caí enfermo con COVID y estuve con licencia hasta mediados de junio. Incluso cuando estaba en licencia ya fui reemplazado en la gerencia, entonces no he tenido responsabilidad directa, digamos, en ese periodo, pero son las orientaciones en el caso del oxígeno medicinal, fundamentalmente adquirir capacidad de producción a través de las plantas, en el caso de salud, y luego, ya como ministro de salud, todo lo que he resumido, ¿no? Importación, o sea, compra de oxígeno, recibir las donaciones que se tramitaron con empresas o con la iglesia, que han tenido un aporte muy importante, y completar la compra de plantas de oxígeno, que actualmente en el país son alrededor de 400 plantas, y que le da al país y particularmente al sector público una gran capacidad de producción. El punto 10 es el punto final. Si conocí las presuntas irregularidades en la organización de los centros de atención temporal en Arequipa, Huánuco, Tumbes y Loreto. No he tenido conocimiento, y esos han sido procesos descentralizados que seguramente otros funcionarios podrán definir. Es todo lo que tengo que declarar en principio. Gracias por las respuestas y por las interrogantes que le hemos hecho. ¿Algún congresista que desee intervenir formulando preguntas pueden hacerlo en el chat o pedir el uso de la palabra? Señora Presidenta, informamos que ningún señor congresista ha pedido el uso de la palabra. La presidencia le quiere hacer un par de preguntas, doctor Ugarte, para sacar de dudas. Primero, ¿tendría usted algún problema en explicarnos cuál fue el origen o la motivación para que usted, cuando ejerció el cargo de ministro de Salud durante el gobierno del extinto expresidente Alan García, dictó la resolución ministerial número 062-2010 MINSA, por el cual se aprobó el Petitorio Nacional Único de Medicamentos, en uno de cuyos anexos, que está en la página 6, se modificó la exigencia para que el oxígeno medicinal en los hospitales y centros de salud tenga 99-100% de pureza panelar. Y mi otra pregunta es, ¿conoció usted que con ese cambio se estaba beneficiando a una sola empresa que la producía en el país y se formalizó ese monopolio que en tiempos de la actual pandemia nos hizo mucho daño, y que muchas de las muertes que pudo evitarse se debía a la ausencia de oxígeno o a su alto costo de quienes lo producían y lo comercializaban? Mucho gusto, Presidenta. Hasta efectivamente el año 2010, el oxígeno medicinal no estaba categorizado en grado de pureza. Por ejemplo, el Petitorio Nacional, aprobado el año 2005, que es el que estaba vigente cuando yo asumí las funciones de ministro el año 2008, y estuve hasta el 2011, como usted lo ha recordado, decía dentro del petitorio, dicho sea paso, el petitorio es el listado de todos los medicamentos que se hacen oficialmente para vigencia en el país. Uno de ellos era oxígeno. En ese momento eran 625 medicamentos que componían el petitorio. Ahí no se decía ningún grado de pureza. En el año 2010, una comisión especial, una comisión técnica, que
que hizo la revisión del petitorio nacional. Dicho sea de paso, todos los petitorios son revisados por una comisión técnica multisectorial, donde participa el Ministerio de Salud, el Ministerio de Defensa, porque están las sanidades de las Fuerzas Armadas, igual la sanidad de la policía, por lo tanto del Ministerio del Interior, representantes de salud, representantes de diversas otras instituciones. Ellos son las que definen, desde el punto de vista técnico, la composición de los productos que entran al petitorio nacional. En esa oportunidad, en el oxígeno, ellos recomendaron que tenga 99 grados de pureza. En ese momento, ese no era un punto en debate. La mayoría de países tenían el criterio que cuanto más puro el oxígeno, tanto mejor. Y por eso, cuando se incorporó en esta propuesta, como recomendación de este órgano técnico, el oxígeno de 99%, no hubo ninguna objeción en el Ministerio, y como se puede constatar en la resolución ministerial 062, que yo firmé el 26 de enero del 2010, se incorporó con esas características. Sin embargo, el petitorio es un instrumento modificable periódicamente de acuerdo a la ley. Por lo tanto, la resolución ministerial que yo firmé el año 2010 tuvo vigencia solo hasta el 17 de julio del 2012. ¿Por qué? Porque el siguiente ministro, el doctor Alberto Tejada, ya en el gobierno del presidente Humala, como es natural, hizo también todo el proceso. Nuevamente una comisión técnica que revisó el petitorio, y del petitorio que yo aprobé, que era por 662 productos, se aprobó otro de petitorio de 722 productos. Ya va creciendo porque se va ampliando. En ese listado se ratificó en el 99. Por lo tanto, se derogó la resolución que yo firmé, y lo que se mantuvo vigente es la del doctor Tejada, del año 2012, de julio. Hubo un proceso similar cuando ya era ministro de Salud el doctor Aníbal Velázquez, y se aprobó la resolución ministerial 399, el 25 de junio del 2015, que hizo ¿qué? Derogar la resolución ministerial del doctor Tejada y aprobar el nuevo petitorio, pero mantuvo lo del oxígeno de 99. La siguiente modificación fue el 2018, siendo presidente el señor Vizcarra, y ministra de Salud la doctora Silvia Pesá, y aprobó la resolución ministerial 1361 del 28 de diciembre del 2018. Esa resolución, que ya aprobaba 782 medicamentos, mantuvo el oxígeno medicinal por 99 grados de pureza. Por lo tanto, la resolución ministerial que yo firmé así es, totalmente. Claro. Pero o sea, nadie objetó, es lo que quiero señalar durante este proceso, ni la Comisión de Salud del Congreso, ni el Colegio Médico, ni los organismos, porque el criterio que se tenía era que cuanto mayor pureza, mejor. El problema del monopolio, como se conoce, los monopolios se forman por las leyes de la economía, no por una resolución ministerial menos de salud. claro, podría ir a la par. Lo que han hecho es solamente todos los que han estado, lo han precedido y han sido continuando y se han quedado con eso de que tenía que ser todo. Señora Presidenta, porque el año 2020, efectivamente, como se sabe, hubo un decreto de urgencia, ya en la pandemia, cuando había esta escasez tremenda del oxígeno y el drama que había la mortalidad tan elevada como hemos conocido, hubo un decreto de urgencia que sí modificó y dijo que se podía desde 93. No eliminó
la pureza del 99, sino que se podía, en condiciones de emergencia, usar la de 93. Este decreto de urgencia, como sabemos, los decretos de urgencia tienen temporalidad. Por lo tanto, no iba a ser permanente, tenía que hacer otra norma el Ministerio. Y la nueva norma que establece los 99 la firmé yo el año pasado. O sea, hay la resolución ministerial del 2021 que hace la modificación en el sentido de que es viable en situaciones de emergencia hacer uso de oxígeno desde 93, que es lo que ahora se considera a nivel internacional. Muchas gracias, señores. ¿Algún congresista que desee hacer alguna pregunta al invitado? Ningún señor congresista, señora presidenta. Correcto. Señor doctor Óscar Ugarte Villus, ¿tiene usted? Bueno, muchas gracias. Disculpe. Muchas gracias nuevamente, señor doctor, por su importante exposición. La información brindada en esta sesión es de suma importancia para los fines de la investigación de nuestra comisión. Dejamos constancia, doctor Óscar Ugarte, que usted podrá ser citado por la comisión para cuando se estime conveniente, a fin de ampliar o esclarecer algunos hechos en materia de la presente investigación. Lo invitamos a retirarse en el momento que usted lo estime pertinente. Le agradezco, señora presidenta, por la amabilidad de invitarme y por las preguntas, y tenga usted la seguridad que estaré dispuesto a regresar a la comisión cuantas veces sea necesario, porque hay que dejar claramente establecido lo que realmente sucedió. Agradecemos su disposición. Suspendemos brevemente mientras que entre el tercer invitado. Se deja constancia que al ministro se le ha invitado en su calidad de gerente general de gobierno general de Turme, que fuera designado por resolución ejecutiva regional número 33-2021 de fecha 25 de febrero del 2021 hasta el 9 de marzo del 2022. Informará a esta comisión sobre el impacto que tuvo la pandemia ocasionada por el virus COVID-19, así como sobre la existencia o comisión de supuestos actos irregulares. El secretario técnico tiene un oficio que informarnos en este momento. Señora presidenta, con su debido permiso, señores congresistas, debemos informar que el día de hoy recibimos el oficio número 079-2022-MTC/01, suscrito por el señor ministro Juan Barranzuela Quiroga, quien manifiesta y solicita tener la gentileza de reprogramar la fecha de invitación efectuada debido a que no podría asistir a la presente sesión. Esto cuanto tengo que informar, señora presidenta. Muy bien, señores congresistas, al no asistir nuestro tercer invitado, se va a reprogramar para una nueva fecha, no habiendo más puntos que entregar. La transcripción magnetofónica de la sesión formará parte del acta respectiva, no habiendo más puntos en la agenda y siendo las 4:38 p.m. horas, se levanta la sesión. Muy buenas tardes, compañeros congresistas.